Buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos están siguiendo y a las que se van a incorporar, tanto desde Madrid, desde todos los puntos de la geografía española y desde Iberoamérica. Os damos la bienvenida a esta nueva edición del Foro de las Ciudades de Madrid y a, a este segundo día de jornadas que estamos celebrando, que en esta ocasión, en este año, estamos celebrando de manera virtual y que constituye la sexta edición, 4 ediciones celebradas en la ciudad de Madrid y 2 ediciones celebradas en la ciudad de Medellín, la última en el mes de diciembre. Es un debate que organizamos en IFEMA, Feria de Madrid, siendo Madrid, por tanto, una ciudad referente en cuanto a propiciar el diálogo sobre las ciudades sostenibles y saludables, y es un espacio idóneo para compartir las buenas prácticas que se están poniendo en marcha en relación a este fin. En la sesión que vamos a dar ahora comienzo se va a hablar sobre las infraestructuras verdes, sobre la necesidad de incorporar espacios verdes en la ciudad para que ese reto de la salud y la sostenibilidad en nuestras ciudades se consiga de una manera adecuada, y seguramente que se va a hacer hincapié en cómo la pandemia nos ha hecho revisar los objetivos y qué retos nuevos tenemos que afrontar. A mí especialmente me satisface que en esta sesión haya tantos paisajistas, y ahora voy a dar entrada a la persona que, bueno, tantos, está la figura del paisajista presente por el valor que personalmente y que además todas las personas que trabajamos en el Foro de las Ciudades damos a la dimensión del paisaje como un concepto integral que tiene que formar parte, pues, también de las políticas de ordenación territorial y urbanística, en todas sus dimensiones de creación de identidades culturales, sociales y, por supuesto, naturales y de salud. Dicho esto, me da pie para presentar a nuestra conductora del acto, que va a ser además quien lo dinamice, no solamente quien lo modere, que es Esther Valdés Tejera, doctora paisajista, directora del grado en Gestión Urbana de la Universidad Camilo José Cela y vicepresidenta de la Asociación Española de Paisajistas, desde donde trabajan para poner en valor el paisaje y todo lo que aporta para la contribución al logro de los objetivos sostenibles y para la salud y el bienestar de las personas. Así que, Esther, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Bueno, pues muchas gracias, Lola, gracias a ti y a todo tu equipo, a Carlos Martí y a todo el equipo del Foro de las Ciudades por contar una vez más con la Asociación Española de Paisajistas. Bueno, para mí es un placer moderar esta mesa de buenas prácticas en la que, bueno, pues vamos a conocer el compromiso de las ciudades y las regiones con la naturalización urbana. Habéis montado un lujo de panel, mayoría mujeres, permitidme decirlo, y bueno, en el que vamos a charlar con máximos representantes de las ciudades de Zaragoza, Madrid, Burgos, Gandía se nos ha caído en último momento, y también Valdivia, Chile, y con una representante de la sociedad civil, de un colectivo también de paisajistas latinoamericanos. O sea, estamos a los dos lados del Atlántico. Y bueno, pues vamos a ver una serie de buenas prácticas y a conversar. Estoy segura de que va a ser muy interesante. Bueno, la dinámica de la mesa es la misma que otras mesas. Bueno, yo haré una breve introducción al tema, después tendremos una primera ronda entre los ponentes, siguiendo el orden establecido en el programa. Tenéis 5 minutos cada uno para presentar vuestros proyectos y luego pasaremos a un debate en el que podréis ir tomando la palabra libremente y bueno, pues esperemos que se genere una conversación interesante entre todos. Recordar a los asistentes que pueden escribir, mandar sus preguntas al correo electrónico forodelasciudades@ifema.es. Y nada, damos comienzo a la mesa. La mesa tiene por título Decisiones verdes para tener ciudades verdes, que me parece muy, muy sugerente, ¿no? Cuando hablamos de ciudades verdes, y lo hemos visto, bueno, pues en los distintos foros que últimamente los foros de ciudades y bueno, pues muchos temas que en los periódicos salen últimamente sobre las ciudades. Cuando hablamos de ciudades verdes se suele interpretar de muchas maneras, ¿no? Cada uno lo adapta a su ámbito. Entonces, oímos hablar de movilidad, de arquitectura sostenible, de economía circular, también de cuestiones
bueno, de naturalización propiamente dichas, que es donde nos vamos a centrar nosotros, pero creo que es importante entender bueno, cómo afecta todo la propia naturalización urbana a todo el conjunto de estas otras de estos otros aspectos de la ciudad compleja, complejísima y desde luego en su gestión lo vamos a ver tremendamente compleja, y cómo el espacio urbano, cuando se convierte en parque público, cuando se convierte en infraestructura verde o en bosques urbanos, bueno, pues afecta muchísimo a todos el resto de aspectos de la ciudad, ¿no? y de las personas. Afecta muchísimo a nuestro modo de vida, lo hemos visto, bueno, pues ahora en la pandemia, y lo vimos el año pasado cuando estábamos encerrados en casa y veíamos cómo los jabalíes entraban en las ciudades y cómo los ciervos saltaban y jugaban en la playa, y nosotros, mientras tanto, estábamos encerrados. Está todo interrelacionado. Esa mirada sistémica tan necesaria hacia la ciudad y en la que todo está interconectado. Entonces, bueno, vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, de adaptación de las ciudades a las condiciones climáticas, a las nuevas condiciones climáticas en algunos casos, de bosques urbanos, de infraestructura verde, pero hablaremos también de todos estos otros aspectos de movilidad, bueno, pues todos estos otros aspectos a los que afecta, ¿no? Y también pues es posible que hablemos de género, que hablemos de equidad, porque bueno, pues está todo interrelacionado, ¿no? Bueno, sin más, voy a dar paso al primer ponente, que es Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, que es también el presidente de CIDEU, y que nos va a contar el plan, nos va a explicar el plan de la estrategia de infraestructura verde de Zaragoza. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Esther. Yo lo primero que quería es agradeceros a todas, a Lola, que nos ha precedido en el uso de la palabra, la invitación a este foro de las ciudades para poder contar la experiencia de una de las grandes ciudades de España. Es indudable que lo que ha tenido que ver con el COVID ha cambiado las prioridades de las ciudades, aunque mantenga nuestros valores. Y yo siempre defiendo dos ideas básicas a partir de las cuales empezar el debate. Este es el siglo de las ciudades. En España el 80% de la población ya vive en ciudades. Es una tendencia que está en todo el mundo y que en los próximos años va a acelerarse. En el siglo XXI, con mucha diferencia en el resto de nuestra historia, va a ser el siglo de las ciudades. Y además va a ser en las ciudades donde se produzcan tres de las revoluciones más importantes, de las muchas revoluciones que actualmente golpean a nuestra sociedad. Tres de las revoluciones más importantes van a tener que ver directamente con las ciudades: la revolución de la tecnología, la revolución de la energía, la revolución del clima y, por supuesto, la revolución que nos va a afectar a la movilidad. Esas tres ciudades yo defiendo que son las ciudades que mayor impacto van a tener y que más nos van a afectar a los que vivimos en las ciudades. Desde el punto de vista de Zaragoza, nosotros hemos firmado los distintos pactos de alcaldes. Eso nos ha hecho que recientemente hayamos tenido que actualizar el inventario de emisiones de CO2 y que también hayamos tomado decisiones en función de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, que creo que no es distinto de lo que ocurre en otras de las muchas grandes ciudades de España. Actualmente en Zaragoza aproximadamente el 40% de las emisiones tienen que ver con nuestra industria, un 30%, algo menos, como un 29%, tiene que ver con las edificaciones, con nuestras viviendas, con nuestros edificios fundamentalmente, y un 20% tiene que ver con la movilidad en las ciudades, movilidad tanto pública y privada. Doy estos tres datos porque son estos tres datos, y me quiero centrar fundamentalmente en uno, el que va a condicionar, el que está condicionando la estrategia en grandes cifras de lo que estamos haciendo en la ciudad de Zaragoza. A mí me gusta decir que cuando hablamos de euros, todos los entendemos en mayor o menor medida. Cuando hablamos de metros o de kilómetros, todos los entendemos. Pero cuando hablamos de toneladas de CO2, parece que todavía no estamos bien relacionados. Y hay muchas ocasiones en las que las medidas que estamos tomando tenemos que trasladarlas a kilos o toneladas de CO2
y no somos conscientes del impacto real que tienen en nuestras ciudades o del impacto real que tienen en nuestras políticas. Yo decía que el 20% de las emisiones de las ciudades están relacionadas con la movilidad y por eso en Zaragoza hemos tomado una decisión, la más importante que nunca en la historia de la ciudad se ha tomado respecto de la movilidad, que depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Nunca más vamos a comprar autobuses contaminantes. A partir de ahora, todos los autobuses que compre la ciudad de Zaragoza serán autobuses que se moverán con energía eléctrica y eso no solamente significa millones y millones de euros para renovar la flota de autobuses de la ciudad, sino que va a significar también una importantísima inversión en lo que es la infraestructura eléctrica de las actuales cocheras del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero esa decisión, solo esa decisión, va a evitar que generemos algo así como 621.000 toneladas de emisiones de CO2 a nuestra atmósfera. Uno, la movilidad. Dos, los edificios y las edificaciones que tenemos en nuestra ciudad. Es indudable, los ayuntamientos fundamentalmente, pero debería ser en coordinación con el resto de administraciones, tenemos que apostar por la rehabilitación de vivienda. Como decía antes, el 30% de las emisiones tiene que ver con nuestros edificios, edificios antiguos, edificios que consumen mucha más energía de la que deberían, edificios que si no están rehabilitados van a seguir siendo exponencialmente contaminantes como pase el tiempo. Por eso desde el Ayuntamiento de Zaragoza lo que hemos hecho ha sido invertir más que nunca en la política de rehabilitación de vivienda de nuestras ciudades. Por dar un dato, en los últimos 8 años, desde el año 2011 hasta el año 2019, la ciudad de Zaragoza invirtió en rehabilitar edificios aproximadamente 12 millones de euros. Nosotros en estos 2 últimos años, en el año 20 y en el 21, vamos a invertir 14 millones de euros en la rehabilitación de nuestras viviendas. Y hay un último dato, el de la contaminación, el CO2 que emite la industria que tenemos en nuestras ciudades sobre el cual los ayuntamientos tenemos poco margen de maniobra. Lo único o lo más importante que podemos hacer los ayuntamientos es generar sumideros de CO2. Por eso desde el Ayuntamiento de Zaragoza, en los próximos 10 años, vamos a llevar adelante la acción de sostenibilidad y medioambiental más importante en la historia de nuestra ciudad. Vamos a llevar adelante lo que llamamos el bosque de los zaragozanos. 1.200 hectáreas de bosque van a ser plantadas en nuestra ciudad, no solamente por esta corporación, sino por las futuras corporaciones. Yo creo que el bosque de los zaragozanos tiene varias virtudes. La primera ya la he explicado. Creo sinceramente que nunca en la historia de nuestra ciudad una acción medioambiental de ese volumen, de esa magnitud, se ha llevado a cabo. Pero creo que además lo más importante no es solamente eso, sino que el objetivo de ese bosque de los zaragozanos, de esas 1.200 hectáreas que vamos a plantar, es plantar 700.000 árboles. Tantos como habitantes tiene nuestra ciudad. Yo siempre defiendo que el éxito fundamental del bosque de los zaragozanos es implicar a los habitantes de la ciudad. Que consigamos efectivamente que cada zaragozano sea consciente de la importancia que tiene la sostenibilidad y para eso pueda plantar su árbol en nuestra ciudad. La participación, el que desde los escolares, desde los niños que van a los colegios, a las asociaciones de vecinos, a cualquier tipo de colectivo de la ciudad, se vea implicado para aumentar el grado de concienciación de la repercusión que tiene cuidar nuestro medio ambiente en nuestra ciudad, posiblemente sea lo más importante que podamos hacer, no solamente desde el punto de vista de plantar árboles, sino que la ciudadanía, de que los habitantes de nuestra ciudad se sientan identificados con un proyecto que no va a ser solo del Ayuntamiento de Zaragoza, que queremos que sea de toda la ciudad, de todos los que vivimos en la ciudad de Zaragoza. Y yo creo que hay una última cuestión que a mí también me gusta es señalar especialmente en ese bosque de los zaragozanos, que tiene que ver con la coordinación entre lo público y lo privado. Hay muchísimas empresas que van a verse involucradas a la hora de aportar recursos, de aportar financiación. Muchísimas entidades
hemos confiado fundamentalmente en una entidad de referencia en nuestra ciudad, en Ecodes, para que con ellos podamos ir de la mano a la hora de impulsar este proyecto, pero solamente desde la colaboración entre el ayuntamiento y el resto de administraciones que se quieran sumar. Estamos pensando en sumar al Ministerio de Defensa, que en nuestra ciudad tiene la Academia General Militar, el campo de maniobras más importante que hay. Miles de hectáreas han sido deforestadas, han sido quemadas en ese campo de maniobras y nunca hasta ahora había habido un planteamiento sobre la necesidad de reforestar también en los suelos que dependen del Ministerio de Defensa, en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento de Zaragoza y con otras empresas privadas. Estas son las más importantes que estamos haciendo y creo que como Esther, desde el otro lado de la cámara, la veo con ansia de cortarme. Voy a hacerlo yo antes de que me diga nada. En cualquiera de los casos, reiterar el agradecimiento tanto a Esther Alora y quedar a vuestra disposición para cualquier cuestión que me queráis preguntar, consultar, siempre que sepa. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, era por, de hecho ha sido una pequeña señal por intentar ajustarnos a los 5 minutos que nos han dado. Luego tendremos mucho tiempo para debatir y para seguir profundizando en todos estos temas. Has tocado un tema muy interesante que es el de bueno, has tocado muchos temas interesantes. El de la educación me quedo con él porque me parece fundamental el concienciar desde los más pequeños, ¿no? Los no tan pequeños, los jóvenes que nos han dado una lección en los últimos años y nos han puesto las pilas, los jóvenes por el clima, en todo este tema, ¿no? Bueno, doy la palabra ahora a Begoña Villacís. Begoña, vicealcaldesa de Madrid. Por favor, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Y además también quiero agradecer a IFEMA por organizar estos encuentros, son muy importantes. Yo creo que es fundamental que en España tengamos cada vez más espacios donde podamos hablar sobre ciudades, porque lo que ha dicho Jorge es algo que yo vengo diciendo desde hace muchos años, y es que estamos en el siglo de las ciudades. Las políticas municipales y aquellas que realmente son más próximas a los ciudadanos, pues no como lugar común, sino que es una realidad, somos la piel de la administración, son aquellas que tienen más impacto en su calidad de vida y al final en su salud. Y hoy quería hablaros precisamente de eso. Yo soy una medioambientalista desde hace muchísimos años convencida. Y si bien es cierto, yo creo que las políticas medioambientales han de aplicarse siempre con cabeza, de tal manera que no genere una reacción adversa ante la ciudadanía. No se tiene que dar a la ciudadanía esa falsa dicotomía entre economía y medio ambiente, como en ocasiones ha ocurrido, porque creo que pueden ir perfectamente de la mano y creo que son objetivos que pueden estar perfectamente alineados. Así que eso es lo que nosotros siempre hemos propuesto. Aprovecho para decir una cosa, porque yo sé que muchas veces los temas de Madrid suelen ser objeto de discusión nacional y sé que se ha hablado mucho de Madrid Central. Aprovecho para deciros que es fake news, no lo vamos a echar atrás. La única razón por la que a día de hoy tenemos un problema es que cuando se aprobó en Madrid Central se hizo pues, de una forma un tanto precaria y faltando a muchos de los procedimientos que eran necesarios, y la justicia pues, lo ha tumbado. Pero en nuestra nueva ordenanza de movilidad, tal y como pactamos con el Partido Popular, que es el partido con el que estamos gobernando, se mantiene la zona de bajas emisiones de Madrid, como no podía ser de otra manera. Es verdad que ahí Ciudadanos llevaba el mantenimiento de Madrid Central dentro de su programa por una sencilla razón: no podíamos ser la primera ciudad de Europa en echar atrás una zona de bajas emisiones, y no lo hemos sido. Así que si escucháis por ahí que nos hemos cargado a Madrid Central, que sepáis que es mentira. Así que tenemos un gobierno que aborda el medio ambiente pues, con convicción, y prueba de ello ese proyecto del que os quería hablar. Y es un proyecto que he elegido porque es un proyecto al que tengo pues, especial cariño. Yo creo que es lo que más orgullosa me va a hacer sentir dentro de unos cuantos años de haberme metido a política. Y es el proyecto del Bosque Metropolitano. Este proyecto surge, y además me alegra escuchar a Jorge, sé que están saliendo otras réplicas por España, nos gusta haber inspirado esta idea, porque realmente salió como consecuencia del programa de Ciudadanos, cuando nos sentamos a ver cómo podíamos transformar y sobre todo
dentro de la estrategia de que siempre en un programa se propone una infraestructura gris, generalmente un puente, una carretera, nosotros llegamos a la conclusión de que en esta ocasión podríamos proponer una infraestructura verde. La idea salió de un concejal que es actualmente concejal del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, que los que le conocéis sabéis que es catedrático de Montes y venía de trabajar como miembro de la Comisión Europea precisamente en programas de reforestación y está muy alineado con los objetivos europeos en este sentido de infraestructuras verdes. Así que decidimos que si todos los alcaldes dejaban un parque para la ciudad, nosotros no íbamos a dejar un parque, íbamos a dejar un bosque, el Bosque Metropolitano de Madrid. La idea es muy ambiciosa por la magnitud de lo que estamos hablando. Es un anillo verde que va a rodear la ciudad de Madrid, que va a sustituir lo que en la actualidad rodea la ciudad de Madrid, que son zonas pues, más degradadas, incluso con suelos más degradados, calicios en muchas ocasiones, incluso zonas que en la actualidad están siendo utilizadas como vertederos y que realmente son zonas que merecen la pena ser acondicionadas para el uso y el disfrute de los madrileños. Está hecho con una perspectiva que no es una perspectiva electoralista. Esto es un cambio, yo creo que en la política y es algo que nosotros tenemos que llegar a ese convencimiento. No solo salió del programa de Ciudadanos, sino que luego fue llevado al pacto de gobierno que tenemos con el Partido Popular y posteriormente conseguimos incluirlo dentro de los pactos de la Villa. No sé quién estará gobernando Madrid dentro de 20 años, lo que sí tengo la seguridad es que va a seguir plantando el bosque metropolitano. Y es un bosque metropolitano que dentro de 2 años, cuando haya de nuevo elecciones en Madrid, va a ser un bosque metropolitano pues que uno prácticamente no va a poder ver, porque si bien gran parte de las áreas van a estar ya empezadas, vamos a estar hablando de árboles muy pequeños. ¿Por qué? Porque no se han elegido especies como plátanos, por ejemplo, que me permitirían tenerlo perfectamente construido y en perfecto estado de revista dentro de 2 años, sino que se ha optado por especies autóctonas, se ha optado por especies autosostenibles, se ha optado por encinas, se ha optado por enebros, se ha optado por madroños, se ha optado por especies que tardan mucho más en crecer, pero que sin lugar a dudas arraigan en la zona y no exigen ese mantenimiento tan costoso que realmente no se puede permitir una zona mesetaria como es con un clima como es el clima que tiene la ciudad de Madrid. Así que hemos optado por monte madrileño y así vamos a construir el bosque metropolitano. Quiero decir que aparte de los datos que os pueda dar, 170.000 toneladas de CO2, 75 kilómetros de bosque, 75 kilómetros de bosque en lo que luego además conectaremos con los otros bosques que rodean la ciudad de Madrid, que es la fase 2, ¿no? Que haremos junto con la comunidad, sino que hemos tenido en cuenta otros 2 aspectos de los que no se habla mucho. Yo suelo acudir en representación de Madrid, llevamos el área internacional a muchos de los encuentros de redes de ciudades, como puede ser CGLU, como puede ser C40. Y hay una cosa que yo observo y que tiene que ver con el hecho de que la voz cantante en temas medioambientales la llevan los países nórdicos. Y es que efectivamente observo que se habla mucho de contaminación, que se habla mucho, por ejemplo, de madera, del uso de materiales, pero hay determinados temas que están, como dirían, out of scope, ¿no? Que no se les presta la debida atención y es precisamente por el hecho de que estos temas la voz cantante lo llevan los países nórdicos. Hablo de la desertificación. Eso es un problema que está realmente afectando a los países del sur de Europa y por eso ese tema casi se sale de la agenda, no se habla prácticamente de él. Y sin embargo a Madrid le está pasando, le está afectando y le afecta desde la zona sur. Podemos ver clarísimamente que son zonas mucho más degradadas y en vías de desertificación. Por eso precisamente el bosque metropolitano va a empezar, bueno, de hecho ya ha empezado a ser plantado y empieza por la zona sur. Además de un proyecto bastante participativo, muy bonito con los vecinos del sur de Vallecas, que eligieron el kilómetro cero, que es en el Cerro Almodóvar, que es uno de los 2 cerros testigos que tiene Madrid, donde más hay una historia cultural, hay yacimientos. Se hizo un proceso participativo con los vecinos y es una manera también de hacerlo propio. Desde entonces, no solo estamos consiguiendo eso, que los vecinos se involucren, sino que además, y esto es importante, paramos la desertificación y ofrecemos áreas de esparcimiento también, de contacto con la naturaleza
a aquellos barrios que precisamente están en el sur, que menos espacios tenían, menos espacios naturales tenían para el desarrollo. Y esto es muy importante porque además lo que estamos consiguiendo es reequilibrar territorialmente la ciudad de Madrid, una ciudad tan grande con 3.200.000 habitantes, pues hay en ocasiones pues, disparidad entre los servicios, los equipamientos que hay, incluso el acceso a zonas de calidad como puedan ser zonas naturales y zonas de bosque. Por eso queremos que el proyecto del bosque metropolitano sea un bosque muy completo. Y como dijimos en aquella campaña, y me gusta escuchar a Jorge porque es verdad que están saliendo ahora muchas ciudades que también están haciendo lo mismo. La idea que tenemos es conseguir que los niños de las guarderías también planten su árbol para que sea el árbol en el que ellos se reconozcan, su árbol madrileño, ¿no? Del que forman parte. Los mayores también van a hacerlo. Y lo que queremos también es que todo aquel madrileño que nazca tenga su árbol ahí y todo aquel madrileño que se vaya, y hemos empezado con las víctimas del COVID, también deje su árbol, su legado a la ciudad de Madrid. Creo que es una manera de que todos los madrileños nos sintamos parte del bosque. Termino diciendo, que ya sé que tengo que terminar, Esther, te estoy viendo la cara yo también, que bueno, me decía un decano del Colegio de Arquitectos con el que tengo muy buena relación, que estuvo en Medellín y que para testar una ciudad hay que preguntarle a los taxistas, ¿no? Y le preguntó a un taxista que qué estaban haciendo en un edificio muy determinado. Y entonces ese taxista le dijo, bueno, pues ahí estamos haciendo, y no sé lo que era. La clave está en que dijo estamos haciendo. No dijo están haciendo el ayuntamiento, sino estamos haciendo. Cuando se consigue desde un gobierno que la ciudadanía se sienta parte de un proyecto, que diga estamos haciendo un bosque metropolitano, es que estás consiguiendo tu objetivo. Ese es el objetivo del bosque metropolitano, que lo disfruten mis nietas. Yo, como solo tengo hijos, doy por hecho que solo voy a tener nietas, no tanto nosotros, y que sirva a la ciudad de Madrid, no a los intereses electoralistas. Así que es un proyecto que nos tiene muy ilusionada, que va avanzando a buen ritmo, que forma parte de nuestra cartera de los fondos europeos, que hemos llegado a un acuerdo ya con el Ministerio de Transición Ecológica para que forme parte también de las opciones para que las empresas se puedan descarbonizar, o sea, hallar el carbón neutro, por lo que muchas empresas ya están colaborando, empezando por Sanitas, voy a decir nombre porque han sido los primeros, pero hay muchas empresas más que están, y lógicamente nosotros estamos muy agradecidas. Cierro diciendo, Jorge, darle muchos recuerdos a Sara, la vicealcaldesa, que estamos trabajando muy bien con Zaragoza, que están trabajando ahí muy bien ellos también, con muchas campañas en común. Muchas gracias, Begoña. Gracias por esta exposición. Vamos a tener tiempo luego para hablar de todos estos temas, algunos súper interesantes de los que has planteado. Voy a dar paso a Daniel de la Rosa, el alcalde de Burgos y presidente de la Red Española de Ciudades Saludables. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenas tardes, Esther. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero también saludar a mis antecesores en el uso de la palabra, tanto a Jorge como a Begoña, por sus intervenciones. También felicitarles de que entre todos estemos intentando dar contenido y sacar buenas conclusiones de este foro de ciudades que se está celebrando y, por supuesto, de este tema en concreto de cómo apostar por esa biodiversidad y por ese desarrollo sostenible en cada una de nuestras urbes, ¿no? La verdad es que como alcalde de Burgos tengo bastantes cosas que poder apuntar en estos 5 minutos, pero también quiero hacerme eco de la responsabilidad que ostento dentro de la Federación como presidente de la Red de Ciudades Saludables. Empezando diciendo de que los alcaldes tenemos la responsabilidad, nunca mejor dicho, de procurar en cada una de las decisiones que tenemos que afrontar en el día a día, de priorizar el hecho de invertir en la salud de nuestros vecinos y vecinas. Es lo que he aprendido como presidente de la red en estos años. Tenemos que generar políticas medioambientalmente sostenibles, pero no solo desde el punto de vista, como digo, de la biodiversidad que nos puede rodear, sino pensando en la salud de las personas, pensando también en el ejercicio físico, pensando también en la movilidad, pensando también en el desarrollo económico. Y por eso es muy importante que esos objetivos de desarrollo sostenible, que todos estamos interiorizando dentro de las hojas de ruta que nos marcamos con los programas de gobierno en cada uno de los ayuntamientos, puedan tener sentido conjunto a la hora de también enfocar la máxima prioridad ahí, donde creo que nuestros vecinos están reclamando. Más si cabe en estas circunstancias de resaca pandémica, donde hemos sufrido tanto y ahora mismo estamos intentando también adaptar muchas de las políticas municipales a esa nueva realidad, a esta nueva normalidad que esta vez sí parece que ha llegado.
Quería poner el ejemplo de Burgos porque no es casual que la presidencia de la red de ciudades saludables la presida mi ciudad. Y no es que sea yo el que haya tenido, digamos, toda la responsabilidad hasta ahora de poder haber avanzado con programas ambiciosos en materia de salud pública. Debo reconocer que mis antecesores también en el cargo han hecho de la ciudad de Burgos una ciudad muy saludable, valga la redundancia. Estamos hablando de una ciudad en el corazón de Castilla que es verde. Es una ciudad rodeada por una masa forestal importante de 6,5 millones de metros cuadrados, en la que compartimos, como digo, bosque, pero también zonas ajardinadas y muchísimos parques. El mantenimiento de estos parques, respetando, y lo decía antes Begoña y lo decía antes Jorge, en la medida de lo posible, que la fauna y la flora se mantengan en lo auténtico que todos podemos haber compartido desde nuestra niñez, y esto es respetar esas especies autóctonas, no incorporar elementos extraños que vayan en contra también y que generen mayor cambio climático si cabe dentro de nuestro que es entorno más inmediato. El actuar en la conservación, abriendo las zonas, como digo, verdes a la ciudad, intentando eliminar barreras. En este sentido, tenemos encima de la mesa algunas actuaciones muy relevantes que nunca se habían puesto de manifiesto en una ciudad como nosotros, ¿no? Estamos hablando de la recuperación de los principales parques, incorporándose elementos que puedan compaginar el respeto a la biodiversidad con el ocio, la recreación y el deporte. Algo similar a lo que ha supuesto Madrid-Río o en Valencia, pues en Burgos, con mi socio que es de Ciudadanos, como la señora Villacís, hemos estado impulsando hasta ahora pues, lo que se denomina Burgos-Río, que ya cuenta con partida presupuestaria importante a través de un concurso de ideas que acabará concluyendo en una intervención a lo largo de todo lo que es el río Arlanzón, respetando evidentemente pues, toda la biodiversidad del río, con las riberas y por supuesto pues, con todo lo que es el cauce, tal y como marcan las normas medioambientales y nuestro plan general, además de la propia Confederación Hidrográfica del Duero. Pero también queremos actuar en la recuperación de espacios naturales muy vinculados a la historia de la ciudad, como es el Castillo. El Plan Castillo es una apuesta decidida por poner en valor uno de los elementos de mayor atracción de la ciudad, que es la antigua fortaleza medieval, pero que está rodeada de zona verde. Queremos generar un parque de ocio, de recreo, de restauración y de deporte. Pero siempre, como digo, intentando conservar aquellas especies forestales que son más representativas de lo que es, digamos, toda la evolución que ha tenido la zona vinculada a Castilla y a nuestra zona de Burgos concretamente, sin incorporar elementos extraños. Justamente ahí vamos a construir el que va a ser el principal centro de referencia de biodiversidad de Castilla y León, que es ese centro municipal por la fauna y la flora y la biodiversidad que ya cuenta con partida presupuestaria este año y cuyas obras esperemos poder licitar el próximo año. Son solo algunos ejemplos de las inversiones de un ayuntamiento pequeño, pero con ambición, que prioriza la salud, pues está intentando poner encima de la mesa y aprovechando también este tipo de foros, pues para intentar también recabar otro tipo de, bueno, políticas que podamos emplear transversalmente a lo que venimos haciendo. 800 árboles nuevos replantados en nuevas parcelas adquiridas para complementar ese cinturón verde, en conmemoración de esos 800 años de nuestra catedral. Es otra manera de vincular, antes hablaba el alcalde de Zaragoza, por el número de habitantes de Zaragoza se han plantado tantos árboles. Bueno, por el número de años, esos 800 años de nuestra catedral, este año vamos a plantar 800 árboles. Tenemos que tener también claro que nuestra regulación municipal debería adaptarse también a esta nueva realidad, a esta apuesta por espacios compartidos para que los protagonistas sean las personas con una movilidad más sostenible. De ahí esa nueva ordenanza de movilidad, que fue una de las referencias en el entorno nacional que se pudo aprobar en Burgos hace apenas año y medio y que se adelantó a las últimas normativas de tráfico y de movilidad que han venido estableciéndose desde el Gobierno. Pero es que además, complementariamente a esa nueva ordenanza de movilidad, hemos aprobado una nueva ordenanza de zonas verdes y arbolado que de alguna manera protegen y catalogan de nuevo todas estas especies autóctonas que tenemos protegidas en la ciudad. Y mirad, por concluir, y dado que, como bien conozco los tiempos, tampoco es cuestión de extenderse, aquí estamos participando en importantes municipios de España, de mayor o menor tamaño, pero con una apuesta decidida por impulsar el desarrollo sostenible de nuestras ciudades en base a criterios compartidos de convivencia con nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos deben ser protagonistas también de las políticas medioambientales. Y de ahí que todos los programas que desde la red de ciudades saludables, desde esta red española que presido, vamos a impulsar a través de un convenio de colaboración
que va a contar con mayor financiación si cabe este año, que mañana mismo vamos a firmar con el presidente de la FEM y la ministra de Sanidad, va a dar cobertura a programas de ocio saludable, de envejecimiento activo, de programas de pedagogía y sensibilización, como decía antes Begoña, con los niños, para que ayuntamientos como el de Burgos, Zaragoza o Madrid puedan ampliar en una etapa, en un año especialmente complicado, pero también en un año que es el año de la recuperación también, de la recuperación del espacio público, del espacio con seguridad, de tener que devolver la vida, ese ánimo que se ha perdido entre la gente, de recuperar el pulso a las ciudades de la manera más segura posible. Y educando en salud, en prácticas saludables, en hábitos saludables, en el deporte, en definitiva, en generar espacios para la gente, para las personas, priorizando la salud en todas y cada una de las políticas que podamos desemplear desde los ayuntamientos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención y aquí estaré también pendiente un poquito del resto de intervenciones en este foro de ciudades. Muchas gracias. Perdón, perdón, me he olvidado de desactivar el micro, de activarlo. Decía, bueno, volveremos sobre estos temas. Presento ahora a Marta Fajardo. Marta es paisajista, es de Colombia, es la presidenta de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, la LALI, y fue también presidenta de la Federación Internacional de Paisajistas o de Arquitectos del Paisaje, o sea que nos va a dar pues una visión más regional seguramente y bueno, pues desde el paisaje y desde esa desde esa región tan bonita en Latinoamérica. Adelante, Marta. Gracias, Esther, gracias, Lola, gracias a este foro que tiene una reputación y una visibilidad tan enorme por todo el planeta iberoparlante, diseñando el mapa de la nueva ciudad. ¡Qué reto! Yo, a diferencia de las excelentes e inspiradoras visiones de los alcaldes, que me emociona oír a alcaldes hablar así de la naturaleza, mi mirada es más desde la praxis y específicamente hoy en Bogotá, con el acompañamiento en proyectos detonantes que toman soluciones basadas en la naturaleza, en la cultura local, los procesos de co-creación para esa ciudad verde, saludable, resiliente en estos momentos tan críticos que estamos viviendo en Colombia, en Bogotá, Cali, en Medellín. Hoy nos acercamos y valoramos más que nunca el tema de los paisajes de proximidad. Esta crisis sanitaria generada por el COVID, al mismo tiempo la crisis climática, la inequidad y la crisis social que vivimos, el declive de la biodiversidad, nos obligan a repensar el territorio. Ya no hay tiempo. La agenda urbana hay que comenzarla o hay que terminarla en estos 10 años, si queremos tener estas ciudades que queremos. ¿Y cuál es la ciudad que queremos en Bogotá? Hace precisamente un mes, la alcaldía, una mujer de armas tomar, presentó el nuevo POT. El nuevo Plan de Ordenamiento de Bogotá consolida a Bogotá como la ciudad recuperada, reactivada y reverdecida. Y lo llama el renacer de Bogotá. Y tiene una apuesta de 10 puntos entre los más importantes y los que más tienen que ver con este proyecto detonante que voy a presentar después de esta introducción. Y esa apuesta habla de la ciudad que reconoce los cerros, el río, las quebradas, los humedales, que prioriza el agua, que pasa a reverdecer después de este endurecimiento urbano, que el espacio público se convierte en la plataforma para consolidar, para sanar esta sociedad dolida, que prioriza el peatón y la bici, que trabaja desde la mirada, los ritmos de la mujer, de los niños, de los viejitos, y una ciudad que se quiere aproximar, que se integra y que hace región.
Esta nueva visión desde el punto del paisaje es una nueva mirada y constituye un activo de futuro. Aquí gana importancia el desarrollo de los recursos paisajísticos y la capacidad del territorio. Un urbanismo que pone en el centro la naturaleza y la gente, un urbanismo que crea 32 distritos que van a permitir una mejor planeación, van a permitir mejor gobernanza y ordenamiento, y la unidad son esos barrios vitales, esos barrios que cuando yo era pequeñita, en mi Quindío hermoso, ciudad cafetera de Colombia, hacían la vida tan enriquecedora. Y dentro de esos distritos y barrios hay un proyecto muy importante que se trata de los corredores verdes. Bogotá va a implementar 500 kilómetros de corredores verdes. Estos corredores verdes se inician con el primer proyecto detonante llamado el Corredor Verde de la carrera séptima. Es nuestra calle real que va desde el centro de la ciudad hasta el norte y bordea el sistema orográfico de los cerros orientales. Son 24 kilómetros de longitud y como decía la vicealcaldesa de Madrid, lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? En un proceso de co-creación. Es un proceso que ha procesado más de 50.000 aportes de los ciudadanos en diversas plataformas, en sondeos de espacio público, en un diseño interactivo a través de ese software de StreamMix, donde la gente diseñaba cómo quería su corredor, a través de talleres vecinales y con muchos imaginarios. Estos conceptos fueron tabulados, sistematizados, y lo que más salió al hacer la evaluación de las palabras fueron estas palabras: árboles, jardines, zonas verdes, parques, plazas. Esta invitación a construir el futuro a través de sueños e imaginarios nos da mucha esperanza, porque es inédita en Colombia. Y producto de este proceso de co-creación salió el diseño conceptual, el diseño de estos 24 kilómetros, un corredor ecológico emblemático para Bogotá, en el que prima el uso y el disfrute de los espacios públicos, de los bosques de vida, de los parches verdes, que enaltece esa conectividad, ese amor también con los cerros orientales, con las quebradas que bajan, y que le apuesta a una transición hacia la movilidad sostenible y convirtiéndose, yo creo que va a ser uno de los proyectos más motivadores a nivel colombiano y puede ser también a nivel latinoamericano. Ya se adjudicaron los diseños y los estudios de detalle, 2 billones de pesos, es decir, 457 millones de euros. La Agencia Francesa de Desarrollo financió toda la estrategia del Plan de Infraestructura Verde. Entonces, esto ratifica la importancia de la infraestructura verde en este proyecto de movilidad. Y finalmente quiero decir que esta visión de este nuevo corredor quiere trascender ese paradigma de la planeación en Colombia y en América Latina, desde esa visión tan cerrada de la ingeniería de transporte hacia un urbanismo paisaje humano incluyente. Lo que estamos viendo es que el diseño de nuestras ciudades y espacios urbanos está cambiando la agenda, el enfoque de reclamar el derecho a la ciudad hacia el derecho al paisaje. Así pues, estos desafíos que tenemos por delante son muchos y apasionantes, pero van a exigir el aprendizaje de nuevas habilidades para gestionar la complejidad y la diversidad en el marco de una reivindicada nueva cultura territorial en la que serán cada vez más y mejor valorados los proyectos de paisajes sensibles a este nuevo paradigma. Gracias.
Muchas gracias, Marta. Gracias por introducir. Bueno, ya se había comentado antes este tema de la reconexión de la ciudad con el territorio. Antes hablaba Begoña sobre bueno, ese segundo paso que irá después del bosque metropolitano, de reconectar y de crear más bosques urbanos en colaboración con la Comunidad de Madrid. Sé que la estrategia de infraestructura verde de Zaragoza va también con esa reconexión con el territorio, a través de los ríos, a través de las áreas verdes y también de la agricultura. Bueno, voy a dar paso a Carla Amdán, que es la alcaldesa recién elegida desde hace muy poquito, alcaldesa de Valdivia, en Chile. Tienes la palabra, Carla. Hola, muy buenos días desde acá de Chile. Esther, Lola, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar sin duda también a Jorge, Begoña, Daniel, Marta, con mucha atención, escuchando además las diversas experiencias que sin duda tienen mucho que dialogar. Y qué rico que me tocó después de Marta, porque creo que hace una vinculación muy interesante de lo que también estamos viviendo en Chile, particularmente en Valdivia. Yo partiría comentándoles y compartiendo un principio, ¿no? Que la infraestructura verde en nuestro territorio depende y nos obliga necesariamente a hablar también del modelo de desarrollo. Necesitamos articular un modelo de desarrollo que permita garantizar el derecho a la ciudad, el derecho al paisaje, el derecho a la movilidad, como tantos otros derechos que no se han logrado garantizar en la construcción y desarrollo urbano en estas últimas décadas. Entonces les quiero contar primero una visión general y después algunos elementos particulares que vivimos acá en nuestro territorio en Valdivia. No sé si alguno ha tenido la suerte de conocerlos, de quienes nos están viendo, y por lo tanto les voy a comentar algunas variables porque creo que sin duda nos permiten ser una comuna y un territorio que tiene mucho que dialogar y entregar y discutir, ¿no? Y reflexionar sobre los desafíos de las ciudades verdes. Primero, bueno, creo que nosotros estamos acá en Chile en un momento importantísimo de debate y de transición en torno a cómo se construyen las ciudades. No es un secreto para nadie que nuestro país ha tenido por muchas décadas un precepto económico que se ha trasladado a todas las esferas de desarrollo, es esta idea de la autorregulación de los mercados en términos bastante extremos, ¿no? Somos uno de los modelos neoliberales más profundos a nivel internacional y eso ha calado también en la forma en que se han construido las ciudades. Ciudades con baja planificación, sin duda también una planificación muy carente y también sin participación y por lo tanto esa realidad que ha construido las ciudades que hoy día a nosotros y nosotras nos corresponde liderar y dirigir, están demandando tener una transición, cambiar ese modelo de desregulación total. Y eso se suma, y ahí tomo las palabras, ¿no?, que recién ustedes comentaban, a todos los otros desafíos. Cambio climático, segregación, desigualdad, la crisis sanitaria, que sin duda pone nuevos desafíos en el siglo XXI a estas ciudades que se han construido de manera poco planificada y sin garantizar los derechos ciudadanos de todas y todas. Por eso nuestro desafío y mirada central es que, bueno, hay que entrar a regular, hay que entrar a planificar, hay que lograr generar un nuevo acuerdo social amplio en torno a la idea de comuna que queremos lograr tener en cada uno de los territorios. Y creemos que ese es uno de los grandes desafíos, de hecho es al cual invitamos a la ciudadanía durante este proceso, recién saliendo del debate, ¿no?, en el marco de las elecciones municipales, y la principal invitación era esa: ¿cómo logramos el desarrollo urbano y la construcción de ciudades no sea parte de los problemas del siglo XXI y logremos que sean parte de la solución? Y en esa mirada creemos que Valdivia, como comuna, como territorio, tiene mucho que entregar. Y les quería comentar algunos datos, ¿no?, porque escuchando las experiencias y los tremendos desafíos que tienen en Zaragoza, en Madrid, en Burgos, creo que estamos en un momento tal vez hasta como geográfico distinto. Ustedes tienen el desafío de construir infraestructura verde, nosotros tenemos el desafío de proteger la infraestructura verde que de manera natural tenemos y que está siendo amenazada. Valdivia, algunos datos, ¿no? Somos una de las ciudades más lluviosas del país,
tenemos una selva valdiviana, que es un bosque siempre verde, está reconocido como una isla biogeográfica, es parte de los 34 puntos más biodiversos del planeta, y además somos una ciudad construida sobre sistemas fluviales. Tenemos una cuenca hidrográfica que nos atraviesa como espacio territorial, y a su vez tenemos muchos humedales urbanos. De hecho, nuestro territorio urbano, la mancha urbana, un 23% está constituida por humedales. Humedales que fueron además producto, ¿no?, del terremoto más grande del mundo en 1960 acá en Valdivia, que cambió radicalmente nuestra geografía y nuestra realidad también biodiversa. Entonces, en esa perspectiva, tenemos una tremenda infraestructura verde, y el gran problema que existe es que esa infraestructura verde, a propósito del modelo de desarrollo que tensiona en torno al uso del suelo, lo pone en amenaza. Y ahí está la tensión. La tensión en torno al uso del suelo viene, además, vinculada al modelo de desarrollo. Yo les comentaba que este 23% de humedales urbanos que tenemos en la mancha urbana se constituye en 1960 por el terremoto. ¿Qué eran antes esos territorios? Esos eran terrenos agrícolas. Por lo tanto, eran activos económicos, ¿no? A propósito de un modelo de desarrollo económico local que estaba basado en la agricultura. La selva valdiviana, amenazada por otro tipo de industria, la forestal, está permanentemente también amenazando y nos ha implicado que en estos últimos 20 años perdamos selva valdiviana y perdamos humedales. Entonces, vuelvo al punto que les planteaba al comienzo, cuando nosotros pensamos en infraestructura verde, pensamos en modelo de desarrollo. Pensamos, por lo tanto, en cuáles son los enormes desafíos que tenemos en esa materia, y ahí cuáles son los desafíos para después entrar, obviamente, a la reflexión y la conversación, ¿no? El primero, un nuevo modelo de gobernanza. Necesitamos lograr un gran acuerdo social con la ciudadanía, con el mundo privado. Esta es una tensión, por eso les decía, hablar de lo verde implica hablar con las constructoras, implica hablar con las inmobiliarias, implica hablar con la industria forestal, implica responder preguntas tan complejas para nuestra comuna, que es hacia dónde crece la ciudad, cómo crece la ciudad. Hoy día no tenemos territorio o grandes terrenos, ¿no?, para construir nuevas viviendas, y tenemos un déficit de 6.000 viviendas en nuestra comuna. ¿Dónde se construyen? ¿Rellenamos humedales? ¿Aumentamos densificación? ¿Dónde aumentamos esa densificación? ¿De dónde obtenemos el agua para esa densificación urbana? Entonces, hay preguntas duras, rugosas, en términos económicos, que complejizan la discusión sobre la infraestructura verde. Nosotros soñamos y planteamos una comuna que proteja, que releve, que fomente, ¿no?, y que logre robustecer la infraestructura verde natural que tenemos en nuestro territorio. Tenemos la suerte de tener un corredor verde en medio de nuestra zona urbana, pero eso implica responder de qué vamos a vivir. Eso implica responder, entonces, si quiero proteger la selva valdiviana y por lo tanto no quiero que nuestra comuna viva de las forestales, entonces ¿de qué va a vivir nuestra comuna? Si yo no quiero y no queremos, y la ciudadanía no quiere disminuir la cantidad de humedales urbanos, ¿dónde entonces vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir? Creo que esas son preguntas grandes que hay que hacer si nosotros en este periodo invitamos a la ciudadanía a responderla, y a grandes rasgos hay algunos ahí ejes prioritarios. Les decía, nuevo modelo de gobernanza, una discusión abierta entre lo público, lo privado, lo comunitario, lo institucional, para lograr cuajar una idea de ciudad, pero también una idea de modelo de desarrollo. En segundo lugar, los instrumentos de planificación territorial. Acá tenemos el plan regulador comunal que organiza, ¿no?, cuáles son los espacios en donde se puede intervenir, en cuáles no, con qué densificación. Tenemos un plan regulador de la década del 80 que sin duda también es reflejo de esto que les planteaba al comienzo, de que mejor no tener instrumentos de planificación y de regulación para que la economía, ¿no?, de manera natural, entre comillas, pueda resolver lo que la ciudadanía y las instituciones no pudieron. Por lo tanto, tenemos que actualizar, construir de manera participativa y muy dialogante estos instrumentos de planificación que están desactualizados y que tienen que estar al calor, ¿no?, y en la coherencia con el modelo de desarrollo que queremos. Y en tercer lugar, la lógica de en torno a qué queremos vivir. Nosotros planteamos, bueno, tenemos que vivir del turismo, y de un turismo verde,
de intereses especiales, un turismo que se base en nuestro entorno natural, en nuestra identidad cultural, en nuestros productos locales, y lograr de aquí al 2030, que es nuestra gran propuesta y gran desafío, de que Valdivia sea una potencia turística nacional e internacional, con todas estas potencialidades verdes, sostenibles, resilientes, que nos permiten, creo yo, lograr en nuestro territorio articular políticas públicas y privadas que permitan dar respuesta a estas grandes interrogantes del siglo XXI, que es que si va a ser o no posible, si es o no sostenible la vida en ciudades. Escuchaba la primera intervención de Jorge cuando decía, parece que algo que determina el siglo XXI es la vida en ciudad. Y es que la vida en ciudades nos va a garantizar las respuestas a los problemas del siglo XXI. Nosotros tenemos ahí muchas interrogantes y creemos que en el desarrollo comunal y territorial de Valdivia, en donde tenemos además muchas zonas rurales, en donde queremos que la gente que quiera vivir en las zonas rurales se quede en las zonas rurales, que logremos entregarle una nueva vitalidad, que las zonas rurales no queden sometidas a las inmobiliarias y a las forestales, que logremos ahí también un modelo de desarrollo sostenible. Entonces, cómo lo rural y lo urbano dialogan en un territorio resiliente para los desafíos del siglo XXI, que sin duda están marcados por buscar superar los desafíos que nos impone el cambio climático y lograr construir territorios igualitarios, sostenibles, en donde la segregación territorial no sea la pauta, sino que más bien el derecho de todos y todas a vivir en una ciudad, en un paisajismo, en una movilidad que nos permita a todos y todas desenvolvernos de manera libre, como tanto soñamos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Qué reto tan enorme tienes y bueno, qué reto tenemos todos, porque en esto estamos todos creo que igual. Pero es verdad lo que tú decías, nosotros estamos restaurando ecosistemas, estamos regenerando territorios, estamos reconstruyendo las redes de infraestructura verde y vosotros estáis tratando de proteger, llegáis, en ese sentido tenéis más suerte porque todavía tenéis grandes espacios naturales y ecosistemas, entiendo que funcionan de un modo mucho más equilibrado que aquí y que estáis en ese momento de decidir hacia dónde crece la ciudad, si es que crece o si protegemos el rural o si fomentamos el rural. Nosotros ahí ya llegamos tarde porque hemos perdido gran parte del rural. Bueno, en este momento abrimos ya, me gustaría que se abrieran todos los micrófonos y que empezáramos ya con el debate. Me parece muy interesante enganchar con esta idea que decía Carla. Bueno, creo que no se puede hablar de ciudad ahora mismo sin hablar de territorio. Creo que todos los temas que han salido, bueno, pues muy interesantes, pero me gustaría empezar con este, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Carla. Creo que no podemos hablar de ciudad sin hablar de territorio, sin hablar de lo que está pasando en el rural. Creo que las ciudades han ido creciendo de una forma exponencial. Bueno, según dice la ONU, van a seguir creciendo. Yo, bueno, creo que esto está en nuestras manos, ¿no? Creo que es una decisión que tenemos nosotros y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por reequilibrar el territorio y por devolverle una vida a lo mejor al rural, que desde luego tiene unos valores que no... Creo que no nos podemos permitir perder, ¿no? Y probablemente las ciudades, las megaciudades son inmanejables, esto lo sabemos. Nada, os dejo este tema encima de la mesa. Si queréis ir comentando al hilo un poco de esta idea, cómo veis en vuestros propios territorios, en el entorno de vuestras ciudades, esta posibilidad de crecimiento o no y estas infraestructuras verdes que nos van a permitir esas conexiones con otras zonas del territorio. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Jorge. Sí, no, iba a decir muy brevemente por unirme al debate, ¿no? Lo está diciendo Esther, es verdad. Es decir, no es que nosotros lo defendamos, es que es la propia ONU. Recientemente ha habido un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales que es el que establece exactamente que aproximadamente el 55% de la población vive en ciudades. La idea es que
aproximadamente el 70% de la población en el mundo en el año 2050 prefiera vivir en ciudades, ¿no? Yo cuando defiendo la tesis de que en el siglo XXI será el siglo de las ciudades, reconozco un hecho en el que creo que lo más importante es que la gente viva donde quiera, que la gente tenga la libertad de vivir donde quiera. No creo que seamos los políticos los que tengamos que decirle a la gente si tiene que irse a vivir a una ciudad mediana, a una megaciudad o a una ciudad o a un pueblo más pequeño. Creo que el reto de los políticos es que los ciudadanos que quieran vivir en nuestras ciudades lo hagan en las mejores condiciones medioambientales, en las mejores condiciones de salud. Y por eso creo que, siendo conscientes de que existe una tendencia en el mundo, es que esto no nos ocurre en Iberoamérica o nos ocurre en España, ocurre en Asia, ocurre en Estados Unidos y ocurre en todos los lugares del mundo. La población tiene una tendencia a vivir en ciudades y podríamos tener un debate largo y seguro que muy enriquecedor sobre cuáles son las razones que hacen que el Homo sapiens quiera vivir en ciudades en lugar de tener núcleos más reducidos de personas, ¿no? Por eso yo creo que el debate de verdad está en saber que eso va a ocurrir, que la gente es libre para tomar sus propias decisiones sobre dónde quiere vivir y, por lo tanto, el reto fundamental de los que tenemos la responsabilidad de guiar nuestras ciudades durante un determinado tiempo está en algo que decía Begoña y que a mí me parece que es fundamental. Tomamos decisiones pensando, como decía el clásico, en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Por eso, todas estas decisiones que hoy estamos llevando a cabo en nuestras ciudades y que posiblemente, como muy bien decía la vicealcaldesa de Madrid, los que se acaben beneficiando sean nuestros nietos, sino los hijos de nuestros nietos, pues creo sinceramente que es algo a explotar. Yo, por eso, en este foro en el que hoy participamos, CIDEU tiene una parte importante y la directora de CIDEU, Rosa Arlén, también es una de las ponentes. Es uno de los retos que yo he puesto encima de la mesa en CIDEU, ahora que soy el presidente de CIDEU, y es que creo que tenemos que inspirar a otras ciudades a trabajar en infraestructuras verdes, a trabajar en bosques urbanos, que tenemos que dar el salto para que sean muchos los alcaldes, muchos los concejales que se contagien de la necesidad de hablar, como hemos hablado aquí, no solamente de llevar a cabo proyectos de sostenibilidad importantes, no solamente de hacer que la participación ciudadana y la implicación de nuestros habitantes sea básica, no solamente de que estas infraestructuras tengan la colaboración de lo público y lo privado, sino de una cuarta pata que a mí me parece especialmente importante en nuestras ciudades y que no ponemos encima de la mesa, que no hemos puesto encima de la mesa hoy, que hemos hablado poco de ella, pero que estoy convencido de que está en nuestros proyectos, que es la economía circular. Uno de los problemas más importantes que tenemos en las ciudades es qué hacemos con nuestros residuos, y algo de lo que estamos especialmente orgullosos es de que el bosque de los zaragozanos se impulsará con la recogida orgánica, con lo que es la basura orgánica que genere nuestra propia ciudad. Y creo que ese será uno de los elementos que esperamos que también sea diferencial y sirva de inspiración para otras muchas ciudades, porque creo que también va a ser otra de las patas del éxito del proyecto que estamos impulsando en Zaragoza. Gracias, Jorge. Yo os estaba escuchando hablar cuando hablabais de vuestros... Ahora te paso la palabra, Begoña, que no te había visto. Os estaba escuchando hablar, pues, hablando de vuestras infraestructuras verdes, Carla también, y estaba imaginando qué bueno sería cuando en un momento esas infraestructuras verdes de las ciudades acaben reconectándose unas con otras, ¿no? O sea, vamos a ir saltando los límites locales, los límites regionales, hasta que acabemos saltando los límites nacionales, ¿no? Estoy pensando en la Red Natura 2000, por ejemplo, europea. Begoña, adelante, ¿qué querías comentar? Precisamente nosotros es lo que vamos a hacer con la Comunidad de Madrid. Está el arco parte de la Comunidad de Madrid que va a conectar con nuestro bosque metropolitano, pero además dentro de uno de los lotes, porque lo que hicimos con el bosque metropolitano es lo sacamos a concurso
hicimos un concurso internacional de ideas que publicamos en el boletín de Europa precisamente y que se acaba de adjudicar hace un poco, y uno de los lotes es precisamente para el interior de la ciudad, para renaturalizar espacios, que esto yo creo que es un tema muy interesante también. Una de las cosas que estamos haciendo es renaturalizar espacios dentro de la ciudad, espacios degradados, no grandes espacios, sino a lo mejor manzanas que no estaban por construir, descampados pequeños que estaban pues, pendientes por resolver por toda la ciudad. Lo que estamos haciendo es rehabilitándolo. La idea es que consigamos que una ardilla vuelva a pasar de punta a punta de Madrid, de árbol en árbol. Y es perfectamente posible. Todos los que estéis interesados, me encantaría enseñaros el proyecto. Hace poco estrenamos una exposición que empezó en el Retiro y ahora está itinerante por todo Madrid para que la gente vea en qué consiste el proyecto del Bosque Metropolitano, que es chulísimo. Tenéis que venir todos a Madrid a verlo, pero yo quería plantear un tema que habéis dicho que a mí me parece uno de los temas de debate más interesantes. A mí, una de las cosas que proponíamos con el Bosque Metropolitano era lo revolucionario que era este planteamiento, ¿no? Que por primera vez la ciudad creciese no a costa de la naturaleza, sino gracias a la naturaleza. Era la naturaleza la que conquistaba más espacio y no la ciudad, al revés. Creo que la pandemia hace que nos cuestionamos, bueno, tiene que obligarnos a cuestionar muchas de nuestras premisas. Hemos aprendido a trabajar de forma deslocalizada, eso que estaba dentro del plan de cada empresa, ¿no? Estos planes estratégicos que se hacen y que estaba como importante, pero nunca era urgente y nunca se realizaba, como era el teletrabajo, nos han obligado a materializarlo y convertirlo en urgente y no solo en importante. Y eso hace que nosotros estemos observando como dentro de nuestra misma ciudad, por ejemplo, es la primera vez que hemos cedido población en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque se puede perfectamente vivir fuera de Madrid y trabajar en Madrid. De hecho, uno de los grandes debates que ahora mismo se están teniendo a nivel de ciudades y a nivel incluso filosófico también, que lo están planteando muchos autores, es cuál es el límite real de una ciudad. ¿Dónde termina Madrid, por ejemplo? ¿Madrid termina donde está, pues donde termina, según nuestro trazado territorial, o termina realmente donde termina la metrópoli o la corona metropolitana? ¿Cuál es el fin real de la delimitación de la ciudad? ¿Por qué la gente ha venido a la ciudad? Bueno, pues lo que motivó a la gente para que viniese a las ciudades, que tuviesen esa pulsión, fue en realidad un gran acto de valentía y de ejercicio de libertad, porque lo que se hacía es, y es lo que hicieron mis padres, por ejemplo, renunciar a la certidumbre que te daba tu pueblo, certidumbres como con quién te vas a casar, en qué vas a trabajar, en qué casa vas a vivir hasta que te mueras, es decir, todas esas certidumbres, y venía uno a renunciar a su importancia y a someterse dentro de un grupo de gente, de una agrupación de personas, donde pasaba a ser alguien totalmente anónimo, renunciando a todos sus certidumbres para conquistar algo que era muy importante, que era la libertad, era generarse sus propias oportunidades y desarrollar su propia vida, desarrollarse como persona. Esos eran los atractivos de las ciudades, que permitían muchas más oportunidades. Bien, eso hizo que realmente las ciudades fuese donde la gente buscaba la prosperidad. Ahora mismo la ciudad también puede seguir siendo allí donde se están produciendo las oportunidades, pero eso no justifica que se tengan que vivir necesariamente en una ciudad. Así que vamos a ver cómo responden a esto las ciudades. Vamos a ver si efectivamente mantenemos el atractivo, que para mí sí que lo tiene, para vivir, pero si realmente queremos ser competitivas, si queremos que la gente siga viviendo en las ciudades, tenemos que darles equilibrio. Tenemos que darles equilibrio entre esa libertad y los beneficios que te da la naturaleza. Tenemos que darles ese equilibrio que han descubierto que no tenían cuando estaban confinados en sus casas y veían cuál es el espacio del que realmente disponen. Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes debates. Así que, bueno, yo sigo creyendo en las ciudades. Yo, como dice Jorge, también defiendo desde hace muchísimos años que este es el siglo de las ciudades. Hemos tenido el siglo de los imperios, de los reinados, hemos tenido el siglo de los estados y ahora es el siglo de las ciudades. Pero las ciudades tenemos que hacer una gran reflexión y cuestionar este status quo, porque no sirve indefinidamente. Nos ha servido este último siglo para seguir creciendo, pero ahora ya no vale con crecer, ya no vale solo con desarrollarse. Ahora lo que tenemos que hacer es probablemente involucionar un poco
y entender que probablemente esa involución sea la evolución, que tenemos que centrarnos en dar calidad de vida, que tenemos que centrarnos en el vecino, ¿no? En humanizar las ciudades, y eso tiene que ser lo que motive las políticas locales en los próximos años. Y eso pasa necesariamente porque asumamos, esto lo ha dicho Jorge, y estoy completamente de acuerdo. O sea, comprendemos lo que es un metro cuadrado, comprendemos lo que son los euros. Yo siempre digo que en el mundo desarrollado no aceptaríamos beber agua contaminada, pero aceptamos con mucha naturalidad respirar aire contaminado. Bueno, pues creo que ahora mismo nos vamos a tener que esforzarnos un poco más las administraciones. Yo que vengo de la empresa privada siempre digo que los vecinos tendrían que ser más nuestros clientes y cuidarlos y fidelizarlos como si se fuesen a ir a otro lado. Y es verdad, y potenciarlos y hacerles ver que se pueden desarrollar con total plenitud en la ciudad. Así que creo que es un debate muy, muy, muy interesante, el crecimiento de las ciudades, cómo las delimitamos, y me parece maravilloso que sea la primera vez que Madrid no crece a costa de la naturaleza, sino gracias a la naturaleza. Gracias, Begoña. Bueno, la verdad es que completamente de acuerdo. Yo vivo en Madrid, he vivido aquí casi toda mi vida y estoy de acuerdo en que es el siglo de las ciudades, estoy de acuerdo en que es la apuesta, es donde tenemos que cambiar ahora. También es verdad que en Europa ya estamos en el 70% de población en las ciudades. Es a nivel mundial, donde es el 55% que decías, Jorge. Entonces, bueno, en cualquier caso, Carla, creo que habías pedido tú la palabra, después va Marta. Sí. Sí, gracias. Adelante. Oye, les pido disculpas que estoy mirando hacia el lado porque se largó un temporal enorme, así que por eso estoy atenta y ya que está lloviendo muy, muy, muy fuerte. Sí. Yo creo que, a ver, primero este debate sobre el siglo, ¿no?, de las ciudades o lo urbano y lo rural, que yo creo que es muy potente y sin duda podría ser tal vez una nueva invitación a ese solo debate, ¿no? Porque yo creo que da para bastante. Puede ser de que haya una visión sin duda distinta a propósito del nivel de urbanización que tienen ustedes en España en comparación con el que tenemos en América Latina, en Chile, en Colombia, en otros lugares. Yo creo de que a veces, y aquí les comento, tal vez peco a propósito de ser profesora de historia, a veces desde Europa es bastante fácil catalogar el nombre de los siglos mirándose solo a Europa, y a veces esos nombres de siglos no nos calan realmente con tanta pertinencia, ¿no?, lo que estamos viviendo en otros territorios alejados de las realidades que ustedes tienen. Entonces me cuesta asumir de que estamos en el siglo de las ciudades si es que lo miro desde Chile y desde Valdivia, lo digo como desde esa mirada latinoamericana. Pero sí, obviamente, es cierto y comparto plenamente lo que Begoña y Jorge decían al comienzo, porque además es una realidad no fáctica, de que hay una tendencia en el mundo entero a irse a vivir a las ciudades, y también comparto plenamente de que todos y todas tenemos que ser libres de elegir dónde vivir. Ahora la pregunta es, que esto tal vez lo voy a conectar con la invitación de la Ciudad Verde, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ejerzo mi libertad de manera plena cuando no tengo las mismas oportunidades y garantización de derechos en lo urbano y lo rural? Obvio que no. Acá en Valdivia tenemos una zona rural muy extensa y no tiene educación media, solo hasta octavo básico, es decir, los niños y niñas solo pueden estudiar allá hasta los 13 años. ¿Y por qué no hacemos un liceo para que los niños y niñas puedan elegir, ¿no?, libremente, si me quedo ahí o me voy a la ciudad? Pero hoy día no puedo elegir, hoy día estoy obligado a irme a la ciudad. Yo tendría muchas ganas de criar a mi hija en la zona rural, porque además vengo de ello, pero no puedo, porque mi hija hoy día ya tiene 12 años y no tengo la libertad de decidir, porque allá no hay garantización del derecho a la educación, como no hay garantización del derecho a la salud, como no hay garantización al derecho de la vivienda. Entonces, creo que sin duda hay un desafío mayor cuando hablamos del urbano y lo rural y la construcción de ciudades, que tenemos que asumir desde lo público, que no solo dar respuesta a las tendencias naturales, sino que esas tendencias enfrentarlas con garantización de espacios de derecho y que las instituciones lleguen a donde no han estado. Y las instituciones por mucho tiempo abandonaron la ruralidad, y la abandonaron a propósito de un modelo de desarrollo. Acá en nuestro territorio conviene que las zonas rurales estén vacías, porque no se vacían de economía. Cuando las personas dejamos de estar en las zonas rurales, llega la industria forestal, llega la extracción de recursos naturales. Y la pregunta entonces es más de fondo, no es solo dónde yo quiero vivir. La pregunta de fondo es qué modelo de territorio quiero construir y de qué quiero vivir. Y yo ahí
Comparto plenamente el desafío de la economía circular, plenamente pondría adicional a ello la soberanía alimentaria, que creo que se resuelve en gran parte fortaleciendo, ¿no?, y llevando derechos e instituciones a la ruralidad, o si no la soberanía alimentaria jamás la vamos a poder garantizar, y es un drama del siglo XXI también, como es el cambio climático, como es las condiciones sanitarias. Entonces, creo que es interesante aquello, lo vinculo con la infraestructura verde, a propósito de que por lo menos aquí, como yo miro en nuestro territorio, hay infraestructura verde natural muy relevante que sobrepasa los límites de lo urbano y lo rural e incluso los límites administrativos de nuestra comuna Valdivia con las otras comunas con las que convivimos en nuestra región, que somos 12. Entonces yo les hablaba, la selva valdiviana, una tremenda infraestructura verde importantísima para nuestro ecosistema, y la compartimos con otras 4 comunas de nuestro territorio. Cuando hablamos de los humedales, también lo compartimos con otras comunas. La cuenca hídrica también las compartimos con otras comunas. Entonces, hablar de infraestructura verde y garantizar un modelo de ciudad que logre tener un sistema económico que nos garantice, ¿no?, lo verde como lo natural, ¿no?, el derecho al paisajismo, ahí que voy a tomar ese concepto porque no lo había utilizado nunca, Marta, así que muchas gracias por ello. Cuando pensamos en eso, creo, y cuando además nos ponemos el desafío, ¿no?, de ciudades resilientes a propósito de todo lo que estamos viviendo en este siglo, creo que estamos obligados a mirar más allá del marco urbano, más allá incluso, ¿no?, de los límites administrativos de nuestro territorio. La infraestructura verde para nosotros hoy día es un espacio que tenemos que proteger, que tenemos sin duda que conservar, pero que también tenemos que poner en valor. La infraestructura verde tiene que ser un activo económico, no un pasivo. Y ahí hay un desafío a propósito del modelo de desarrollo que nosotros acá en Valdivia queremos implementar y desarrollar y desplegar. Muchas gracias, Carla. Marta, y después pasas directamente a Daniel, ¿de acuerdo? Nos quedan 8 minutos. Bueno, gracias. Como la convocatoria era hacia la ciudad y la naturalización de la ciudad, pues yo vuelvo al inicio de la charla y diría que más que el siglo de las ciudades es el siglo de los territorios verdes. Bogotá tiene 163.000 hectáreas de extensión. De eso, 122.000, es decir, el 75% corresponde al territorio rural. De ese territorio rural tenemos una biodiversidad, como dice Carla, impresionante. Biodiversidad que en tiempos anteriores al Pacto de la Paz residía mucha guerrilla. El Parque Sumapaz, una relación con las comunidades originarias de los muiscas, páramos, bosques altoandinos, matorrales, grandes áreas de cultivos como hortalizas y papas. Todo esto hace que esta nueva visión del plan de ordenamiento territorial le dé la fuerza legal y política a la estructura ecológica principal, que la convierte en innegociable, porque el mandato es protegerla, renaturalizarla, pero también tener en cuenta que en estas áreas hay una gran productividad de una agricultura que está tendiendo a ser sostenible. Entonces el plan para nosotros como arquitectos urbanistas, paisajistas, es el sueño, porque vamos a tener unas piezas al norte de la ciudad delimitadas por uno de los humedales más interesantes urbanos de más de 1.000 hectáreas. A través de la red de parques del río Bogotá se va a conectar todo un sistema de corredores verdes ligados a los corredores verdes viales, conectados al sistema hidrológico, es decir, en la ciudad que hemos soñado, la ciudad verde. Y también por norma se ordena que los parques que se endurecieron en muchos de los años que han venido vuelvan a ablandarse, a renaturalizarse. Y también la estrategia de los distritos locales, desde lo local, la siembra de árboles, de jardines,
Y finalmente, la estrategia parte como de esas 5 visiones que hacen de la renaturalización. Cualquier persona se puede empoderar y hacerlo, que es separar, reutilizar, sembrar la huerta, sembrar el jardín, sembrar el árbol y cuidar el bosque. Gracias, Marta. Adelante, Daniel. Sí, ahora es. Gracias, Esther. Bueno, cuando he tenido ocasión de escuchar este último turno de intervenciones a los alcaldes de Zaragoza y a la vicealcaldesa de Madrid, comprendo perfectamente la realidad que ellos tienen que afrontar en el día a día y de ahí que hablen más de libertad y de intentar recuperar espacios para la gente en un contexto de evolución económica a veces contrario, ¿no?, a estas pretensiones desde el punto de vista de un desarrollo sostenible. Pero nada tiene que ver esa realidad con buena parte de lo que, como bien decía Carla, allí en Valdivia, y también se ha referido en parte también en Barca, compartimos también buenas partes del territorio español, como es esa España vaciada, y ahí tenemos provincias en Aragón, como bien sabe Jorge, como Huesca o Teruel, o alrededor de Madrid, las dos Castillas, que en nuestras propias ciudades están perdiendo población, intentando generar oportunidades de empleo, pero también, fijaros, no tendremos seguramente tanto problema en la contaminación. Como he dicho antes con los datos que he aportado, Burgos es una ciudad verde, y la gente no se queda no porque no se pueda desarrollar allí una vida con las plenas garantías de salubridad, no se quedan porque no hay oportunidades para desarrollar un proyecto de vida vinculado a un trabajo o a una expectativa de futuro por las ofertas de no solo de empleo, sino también de ocio que se pueden, digamos, proporcionar en otras ciudades como Madrid, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, las grandes urbes de nuestra península, de España. En este sentido, tenemos todas las ciudades el propósito, como digo, de, como decía, ¿no?, priorizar por la salud de nuestros vecinos, pero es que nosotros además tenemos otros retos que poder emplear para retener población y para hacer atractiva nuestra ciudad, no solo porque se viva estupendamente bien, y yo os garantizo que Burgos tiene una calidad de vida enormes, pero no hay ciertas oportunidades, y eso que estamos hablando de una ciudad que no está ni tan mal en comparación con otras ciudades de nuestro entorno, como, bueno, territorios como la provincia de Soria, la provincia de Teruel, en Castilla-La Mancha, que conocemos bien algunos, donde realmente hay muy pocas oportunidades que ofrecer a la gente y con una expectativa de futuro pues un poquito complicada. Ese es un reto también importante. O sea, no solamente hay que hablar de libertad, sino de ver cómo se condiciona esa libertad por las circunstancias en las que convivimos cada uno. Más allá, como digo, de la necesidad que tenemos todos de seguir apostando por todo tipo de políticas que ayuden a las personas a vivir con una mayor calidad de vida. Que eso no cabe duda que pasa en Madrid, en Zaragoza, en Burgos y en cualquier otra localidad. Pero la realidad de las ciudades en España también es muy diferente en unos sitios a otros. En Madrid hay una concentración de gente enorme y una cantidad de industria, de transportes que generan pues, un clima, generan un entorno medioambiental complejo y difícil de gestionar. En otros sitios ese no es el problema, todo lo contrario. Y no por eso la gente se queda, ¿eh? No se queda porque no hay empleo. Esa es la realidad. Y poco más que añadir. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por todas estas aportaciones. Nos quedan muchísimas cosas en el tintero de las que me encantaría hablar. Decisiones verdes para ciudades verdes, hablábamos, ¿no? Y este debate que ha surgido en torno al reequilibrio territorial, no solo de las ciudades con su biorregión, sino también de unos territorios con otros, me parece fundamental. Desde luego los modelos de vida, el modelo de vida del siglo XX está absolutamente caduco, los modelos urbanos están caducos, los modelos de movilidad están caducos, los parques y el diseño de los parques tal como se hacía en el siglo pasado está caduco. Necesitamos nuevas ideas, necesitamos nuevas propuestas, necesitamos políticas y gestores súper valientes para hacer esa transición hacia las ciudades sostenibles. Creo que, bueno, hemos visto muy buenos ejemplos aquí. Está claro que nos afecta al día a día de todos y bueno, desde la sociedad civil os pedimos que seáis valientes y que trabajéis, bueno, que trabajéis por todos nosotros
y en colaboración entre todos. Lola, te cedo la palabra para que cierres la mesa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todas vosotras, a vosotros por estas intervenciones que, como dice Esther, son muy ilustrativas del compromiso que se está haciendo desde la gestión política para tener a la ciudadanía, para dar a la ciudadanía la ciudad que necesitamos, no solo la que queremos, sino la que verdaderamente necesitamos. Esa es la confianza que también depositamos en los gestores, no solamente en los planificadores. Os invito a todas las personas que estáis siguiéndonos y a las que deseen hacerlo al siguiente panel que vamos a tener dentro de muy poquito, a las 17:45, la sesión número 8, que tratará sobre estrategias para la regeneración urbana y la recuperación social. Va mucho al hilo de lo que estabais comentando, como comentaba, por ejemplo, la alcaldesa de Valdivia, cómo todos estos compromisos y estos retos nos llevan al final pues a aterrizar en aspectos tan básicos como hacer ciudades verdaderamente equitativas, menos vulnerables en lo social y con más oportunidades para el desarrollo de ese espíritu de comunidad en la tierra en la que queramos todos vivir o en el lugar en el que elijamos hacerlo, ¿no? Os damos las gracias desde IFEMA Madrid y gracias por participar en este diálogo tan enriquecedor y nos vemos dentro de nada a las 17:45 horas, si así lo queréis. Hasta pronto. Gracias, Esther. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias a todos.